Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. La tensión aumenta en la isla italiana de Lampedusa. Buenos días. Una isla desbordada desde hace días por la llegada de más de 10.000 migrantes a bordo de cientos de pateras procedentes del norte de África. Ayer un grupo de vecinos se plantó ante la comitiva de la primera ministra y de la presidenta de la Comisión Europea exigiendo hablar con ellas para que su visita relámpago a la isla no fuera un mero trámite. No podemos más, le decía uno de los residentes de Lampedusa a Giorgia Meloni mientras trataba de explicarle que están trabajando en atajar un caos humanitario que amenaza una vez más con romper las costuras de la Unión en el sur de Europa. Javier Ruiz Martínez, hola. Buenos días, Ángels. Ursula von der Leyen habló en Lampedusa también de la necesidad de una solidaridad comunitaria frente a esta crisis migratoria que confía en resolver con un decálogo de medidas lo suficientemente difuso para satisfacer a la misma vez a la ultra Meloni sin comprometer demasiado al resto de los socios europeos. Arranca una semana clave para Alberto Núñez Feijóo con la vista puesta en el acto del próximo domingo en Madrid, mientras tratará de perfilarse como el adalid de la igualdad de los españoles frente a un Pedro Sánchez dispuesto a todo, dice Feijóo, para seguir en la Moncloa. Podríamos decir que en una democracia madura como la nuestra, haber llegado a este nivel de degradación moral y política no tiene nombre. Habló también Pedro Sánchez, lo hizo en Ourense para criticar a Núñez Feijóo por hacer perder el tiempo a los españoles con una investidura fallida. Dijo Sánchez que España ni se rompe ni se hunde, como afirma el PP, y que él va a buscar apoyos hasta debajo de las piedras para formar gobierno. El señor Feijóo será jefe de la oposición y esa será una magnífica noticia para España, porque habrá un gobierno progresista que siga revalorizando las pensiones, subiendo el salario mínimo, dignificando las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, un gobierno comprometido con el feminismo. Hay más noticias de la madrugada. Porque mientras dormían, Donald Trump ha dicho que fue su decisión rechazar el resultado electoral de los comicios que perdió ante Joe Biden en 2020. Do you worry about going to jail? No, I don't, really. Le han preguntado a Donald Trump si teme ir a la cárcel por su intento de interferir en el recuento electoral y el expresidente ha dicho que no le preocupa, que ni siquiera piensa en ello. El rey de Marruecos ha agradecido a la unidad militar de emergencias su ayuda a los afectados por el terremoto en el Atlas. Mohamed VI se ha dirigido al teniente coronel Juan Saldaña de la UME para agradecer la participación activa y eficaz del contingente español formado por más de un centenar de efectivos. Con su coraje han mostrado su afecto sincero, asegura el monarca en una carta que han publicado varios medios marroquíes. El régimen iraní confirma la detención de más de 260 personas en las protestas por el primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini. Protestas esporádicas contra los ayatolás durante todo el fin de semana que las fuerzas de seguridad iraníes han aplacado por la fuerza. Es lunes, es 18 de septiembre. Y como les decíamos, la llegada de más de 12.000 personas en cuestión de pocos días a la pequeña isla italiana de Lampedusa tiene a sus residentes alarmados ante la imposibilidad de asumir el flujo migratorio que llega desde el norte de África. Especialmente desde las costas de Túnez, que sigue esperando a que Bruselas transfiera al país africano los fondos millonarios para la lucha contra la inmigración irregular que se acordaron en julio por parte de Ursula von der Leyen. La presidenta de la Comisión visitó ayer el puerto de Lampedusa junto a la primera ministra italiana, junto a Giorgia Meloni. È in gioco il futuro che l'Europa vuole darsi. Quien afirmó que el futuro que Europa quiera darse está en juego en Lampedusa. Eso sí, antes de exigir que la Unión trabaje con los países de origen en África para impedir que los migrantes se suban a las pateras. Von der Leyen quiso mostrarse comprensiva, aunque se cuidó mucho de hacer públicos compromisos que luego no pueda defender ante el resto de socios comunitarios que ya en ocasiones anteriores han puesto problemas al enfoque migratorio común. Bruselas, Beatriz Ríos. El contexto es parecido, los problemas son los mismos y las tensiones similares. Tampoco han cambiado las respuestas. En su plan de 10 puntos, von der Leyen se compromete a reforzar la cooperación con países de origen y tránsito, los acuerdos ahora con Túnez, antes fueron con Turquía, y además aumentar la vigilancia en las fronteras. También llama a desincentivar los intentos de llegadas a Europa que en lo que va de 2023 ya superan las llegadas anuales de los últimos 5 años. En este plan, las vías de llegada segura brillan por su ausencia, aunque en rueda de prensa von der Leyen reconoce que en realidad son la única forma real de poner cerco a la inmigración irregular.
Y sin embargo, esta sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes en Europa. Para los que lleguen y tengan derecho al asilo, la presidenta pide solidaridad y reubicaciones voluntarias. Mientras países como Alemania se niegan a acoger más personas, poniendo una vez más de manifiesto las diferencias entre los países de primera línea y el resto. Ese plan de 10 puntos no ofrece en realidad ninguna solución concreta porque no la hay y llega en plena negociación de la reforma de la política de migración y asilo de la Unión Europea. El tema será uno de los puntos a debate, anunció el presidente del Consejo Europeo durante la cumbre de Granada. De la crisis humanitaria en el Mediterráneo a la guerra en Ucrania. Ha hablado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al canal CBS, en el que ha pedido a la comunidad internacional que presione a Vladimir Putin. Tienen que hacerle ver que está conduciéndonos a una tercera guerra mundial, ha dicho Zelensky, que mañana martes estará en Nueva York participando en la Asamblea General de la ONU y el jueves se verá las caras con Joe Biden en la Casa Blanca. En las últimas horas ha habido movimientos diplomáticos entre Rusia y China, cuyo ministro de Exteriores estará desde hoy en Moscú para afianzar el vínculo entre ambos países. Javier Liébana. El ministro de Asuntos Exteriores chino va a pasar los próximos 4 días analizando junto con Vladimir Putin las estrategias de seguridad entre ambos países, el preludio de la posible visita de Putin a Pekín en octubre. Un viaje que China ha anunciado tan solo unas horas después del encuentro en Malta entre Wang Yi y el consejero de Seguridad Nacional estadounidense Jake Sullivan. Así contaban la noticia de esta reunión secreta medios estadounidenses, un encuentro que ha durado 12 horas y que ha servido para que ambos países reduzcan tensiones después de una relación casi congelada tras el derribo en febrero de un globo chino. Allí en Malta, Yi y Sullivan han tenido conversaciones sinceras, sustanciales y constructivas en las que han tratado asuntos como la guerra en Ucrania o la situación en Taiwán. Y atención a lo que ha publicado el diario británico The Guardian. Asegura que varias multinacionales de Estados Unidos se han saltado sus propias palabras y las normas y han exportado a Rusia equipos fabricados por Halliburton, una empresa de ese país, a Moscú. Sí, los han vendido por un valor superior a $7 millones a pesar de las múltiples restricciones y sanciones que pesan contra Rusia y a pesar de que la propia firma Halliburton anunció el cese de operaciones con ese país tras la invasión de Ucrania. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Halliburton cerró la venta de su negocio en Rusia el 8 de septiembre del año pasado, pero siguió exportando indirectamente material al país hasta junio de este año, según los documentos de la aduana rusa consultados por el diario The Guardian. Un material valorado en más de $7 millones y que es fundamental para la industria petrolera rusa, que se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para financiar la guerra en Ucrania. La compañía insiste en que detuvo sus relaciones comerciales con Rusia el pasado septiembre, pero el mantenimiento de la importación de sus productos al país ha puesto de manifiesto las dificultades para frenar el suministro a través de terceras empresas. El Senado de Estados Unidos ha acusado a esta y a otras dos compañías de buscar beneficios en lugar de solidarizarse con Ucrania, aunque por ahora no hay pruebas de que ninguna de ellas haya infringido el régimen de sanciones impuesto por los países occidentales. El alquiler de viviendas sigue subiendo y afecta de lleno a los estudiantes universitarios que buscan alojamiento en este comienzo de curso. Muchos estudiantes optan ya por volver a instalarse en colegios mayores y residencias universitarias, una opción más cara, pero también más estable que ante los alquileres que se vuelven cada vez más volátiles. Nuestra compañera de La Molina ha hablado con algunos de esos estudiantes. Marwan tuvo que dejar la habitación del piso en el que vivía cuando le subieron el alquiler más de un 40%. Los caseros me dijeron de 350 a 500. Y si no querías, pues que ahí tienes la puerta, que hay un montón de gente que está dispuesta a pagarlo. Con los precios por las nubes se puso a hacer cuentas y este curso vive en un colegio mayor. Entre lo que es el internet, la luz, el gas, el agua y la comida, una habitación ahora con todos los gastos 700, 800 y un colegio mayor por público de estos de la Complutense son 940 euros. Y te incluye absolutamente todo. Además, no tienes que cocinar, no tienes que limpiar, hay salas recreativas, hay actividades culturales, sale muchísimo mejor. El suyo no es un caso aislado. Los colegios mayores, sobre todo públicos, y también las residencias han notado el aumento de la demanda por un tipo de alojamiento que la subida de los alquileres y los precios está haciendo especialmente atractivo para los universitarios. Hay listas de espera y solicitudes que siguen llegando en centros de toda España. En la Complutense, donde estudia Marwan, la Delegación Central de Estudiantes y el Rectorado certifica que tienen cada vez más peticiones. Hay el doble de aspirantes que de plazas y que se cubren antes. Si hace 2 años quedaban sitios libres en junio, ahora en mayo ya está todo lleno.
El temor promovido por algunos medios a que los agresores sexuales aprovechen la ley trans para cambiarse de sexo y reducir con ello su condena no tiene ningún tipo de fundamento. Los datos no avalan esa tesis. No se han concedido aún cambios de sexo y solo hay 4 internos trans en cárceles españolas más que antes de la aprobación de la norma. Adrián del Pozo. Las personas transgénero suponen solo un 0,18% de la población reclusa española. Son 36 hombres y 47 mujeres. Cuando se aprobó la ley trans en marzo de este año había 79. La cifra apenas ha cambiado, solo hay 4 internos trans más y el registro civil no ha tramitado el cambio de sexo registral de ningún preso español en todo este tiempo. Son datos que ha obtenido la SER y que confirman fuentes de Interior, que además explican que el procedimiento por el que se asigna a una persona trans a un módulo de hombres, a uno de mujeres o a uno mixto no ha variado apenas con la ley. El proceso sigue siendo completamente individualizado, se estudia caso a caso las circunstancias de cada interno y en ningún caso se hace de forma automática. Todos los niños catalanes se podrán hacer un electrocardiograma a partir de los 8 años como parte de un plan de salud cardiovascular que está llevando a cabo la Generalitat y que ha avanzado la SER en Cataluña. Ahora mismo solo se hace un electrocardiograma a los niños que lo piden, a menudo porque les exige alguna federación deportiva esa medida y tienen que hacerlo en centros privados por la falta de disponibilidad en centros públicos. Es la primera vez que se tiene en cuenta la salud del corazón en un plan infantil de salud cardíaca. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día. Los médicos dicen que esta prueba puede detectar patologías como un debilitamiento de miocardio, arritmias, cardiopatías o desequilibrios en el flujo de sangre a las arterias. Son disfunciones que en muchos casos no plantean un problema en los niños, pero con el paso de los años puede convertirse en complicaciones graves de salud. El doctor Ferran Rosés es el jefe de cardiología pediátrica de Vall d'Hebron y artífice de este plan. Si tú eres un niño que haces deporte, probablemente te habrán hecho la prueba, en caso contrario no, dice Ferran Rosés. Por tanto, la intención es homogeneizar en toda la población la ejecución de este programa de revisiones preventivas. La intención es que el año que viene ya se tenga en cuenta en las revisiones médicas de los menores de entre 8 y 10 años y también de entre 12 y 14 años. Y este espacio recoge algunas de las noticias locales más destacadas y para ello nos vamos a ir hoy hasta Castilla y León. En Radio Valladolid está Mario Alejandre. Mario, buenos días. Buenos días. Y en Murcia está Juanjo Asensio. Juanjo, buenos días. Hola, buenos días. Empiezo por la comida, empiezo por Palencia, porque final de la 4ª edición del concurso internacional de patatas bravas. Así es, creatividad, técnica, producto e ingenio, aunque lo más importante es que estén buenísimas. Esto es lo que dicen los organizadores. Hoy es la gran final. 18 recetas han pasado el filtro que tuvo lugar durante el fin de semana, las fases eliminatorias. El ganador lo va a decidir un jurado que preside Víctor Martín, que es chef del restaurante Trigo en Valladolid, con una estrella Michelin y 2 soles Repsol. Se han recibido muchísimas recetas. Dicen que la selección ha sido muy difícil porque las propuestas tienen todo tipo de sabores, texturas, formas, tamaño y presentación. Lo hay muy moderno, pero también más tradicional e histórico. El concurso se llama, como no, Una de Bravas y va a repartir más de 4.000 euros entre los premiados. Una de Bravas podría patrocinar el programa de Raúl aquí en la cadena SER. En Murcia, en Cartagena, una curiosa manera de de luchar contra el absentismo escolar a golpe de megáfono. Sí, el consistorio de Cartagena ha decidido poner en marcha una campaña de concienciación contra el acoso y el absentismo escolar, pero lo más llamativo de todo es el modus operandi, ya que se lanzan mensajes por megafonía en zonas deprimidas del municipio, en barrios como Virgen de la Caridad, Lo Campano, Santa Lucía o Los Mateos. De esta forma, en estos barrios se ha preparado una programación específica para el profesorado, las familias y alumnos, que incluye recorridos por las calles con megafonía para anunciar y animar a los niños y jóvenes para que asistan a clase. Por megafonía se transmiten mensajes grabados por niños y niñas animando a otros menores a que asistan al colegio. Una campaña original y que viene bajo el lema "Ven a clase cada día una aventura". Y por megafonía le tendrían que haber dicho a este vecino de Calasparra que lo que hizo no podía hacer, presentar una denuncia falsa para que no le pillaran. Sí, totalmente. La Guardia Civil ha identificado y detenido al conductor de un turismo que circuló de forma temeraria y en sentido contrario por la autovía del noroeste. Y es que, según fuentes de este cuerpo, el detenido presentó una denuncia falsa de robo de su coche después de que se diera la fuga de una patrulla
patrulla del sector de tráfico en un control. Los agentes observaron una conducción anómala, decidieron pararle, pero este hizo caso omiso, realizó maniobras temerarias, hizo derrapes, todo ello para escapar del control de la Guardia Civil, poniendo también en riesgo a los usuarios de la vía. Bueno, pues para intentar tener coartada ante lo que había hecho, denunció que le sustrajeron su vehículo, pero la Guardia Civil lo identificó como el conductor del turismo y se le imputan delitos contra la seguridad vial, conducción temeraria y simulación de delito. Una perlica, vamos. Lo pillaron. Juanjo, Mario, sí, hasta luego. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día, una relectura de Medea, el clásico de Luigi Cherubini, que llega a Madrid para abrir temporada de ópera en el Teatro Real mañana martes. La propuesta es de Raquel García. El Real inaugura temporada con el estreno absoluto de esta nueva versión del gran mito griego, en esta ocasión interpretada en francés y con una mirada totalmente actualizada del gran clásico. La herencia cultural nos ha dejado durante siglos la visión reduccionista de una mujer que mata a sus hijos para hacer daño a su exmarido, como explica el director de escena Paco Azorín, pero que hoy nos ofrece otra lectura. Claro, esto, que es lo que nos ha llegado hasta nosotros, es una lectura un poquito reduccionista y además es una lectura que ha hecho el heteropatriarcado, es decir, Medea es una loca que mata a sus hijos para hacer daño, es la alienación parental o es incluso la violencia vicaria, pero yo creo que Medea es mucho más que eso. Medea también es, en una lectura feminista, una mujer que decide ser, sobre todo, mujer antes que madre. Esta nueva Medea de Cherubini está dedicada a la Calas y a sus icónicas representaciones del mito para celebrar este año el centenario de su nacimiento. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.